amigos, sábado, día de taller, sábado 9 de marzo, ya hemos liquidado marzo. Los sábados, como sabéis, los suelo dedicar un poco más a explicar, a hacer comentarios de taller, cosas que pueden resultar bastante interesantes con respecto a lo que es la pintura y su evolución. Hoy os traigo una obra, que ahora podréis ver, que es una obra de Ricardo Cavallo, que trata sobre el Puerto de Luz. Puerto de Luz en la zona del sur de Francia, cerca de una población donde Ricardo Cavallo vive. Ricardo Cavallo para mí ha tenido una vida interesante y una obra interesante. ¿Por qué? Porque generacionalmente somos artistas muy similares, generacionalmente, y después porque considero que es importante que vayáis viendo la evolución de un pintor y la evolución de la pintura. Esta obra de Ricardo Cavallo del Puerto de la Luz, pues ya veis, es muy mística, es muy onírica, es muy soñadora. Esta obra la adquirí hace muchísimo tiempo y os cuento un poquito sobre Ricardo Cavallo. El pintor Ricardo Cavallo, el autor de esta obra, nació el 13 de abril de 1954. Es un argentino y exiliado en Francia que vive en la región de Finisterre, donde imparte clases a sus alumnos y es bastante conocido. Pero lo interesante de Ricardo Cavallo, como dicen en francés, es que en el año 2023 se hizo un film, una película bastante interesante sobre su obra y ha sido presentada en el Festival Internacional de Cine de Gijón, en Asturias, en España. El título de la película, además os voy a poner enlaces para que los podáis ver de toda esa proyección que tiene en YouTube, y ahora además también os la enseño. La película se titula Ricardo et la peinture, que es el retrato que el director de cine Barbet Schroeder hace de su amigo el pintor Cavallo. El artista pintor Ricardo Cavallo ha dedicado toda su vida a la pintura, desde Buenos Aires a la Bretaña francesa, pasando por París y Perú. Esta película que yo he visto es realmente una invitación a adentrarse en la historia de la pintura, pero también ayuda a descubrir un pintor de mi generación, que creo que realmente es un hombre extraordinario, que también con gran sencillez y humildad se ha entregado por completo a la pintura e incluso ha transmitido su pasión a los niños de su pueblo. Mis expectativas son bastante más grandes y ya os digo, os cogeré y os pasaré una serie de enlaces sobre Ricardo Cavallo y su pintura. Mirad, aquí lo tenéis, os he sacado un poco la película, unos cortos de la película, que son Les Leçons du peintre Ricardo Cavallo. La verdad es que es de 2 horas de duración. Os dejaré el enlace para que la podáis ver si es de vuestro interés. Y os la quiero enseñar para que veáis que el pintor, mirad, la reutilización de los trapos, ¿veis? Creo que generacionalmente tenemos, hasta coincidimos en los kilims de las alfombras. Creo que los pintores generacionalmente es como si viniésemos con un marchamo, con una etiqueta como los chorizos o como los jamones, y que adoptamos situaciones bastante similares ante los problemas complejos que nos presenta la pintura. Ricardo Cavallo, pues ya os digo, un hombre de mi generación, nos llevamos muy poquito tiempo, y veis qué es lo que va a hacer pintando al natural, y lo que hizo en el momento que yo adquirí esta pintura desde hace bastante tiempo. Posiblemente, como somos similares, él hacía este tipo de paisaje en el momento que yo estaba haciendo las caras que habéis estado viendo. Yo me he ido más hacia un tipo de pintura más a nivel psicológico, mientras que Ricardo Cavallo ha hecho más una obra paisajista.
De hecho, bueno, él sigue viviendo, sigue manteniendo. Ricardo Cavallo siempre dice que mantiene las ventanas abiertas para que no haya transición de temperatura entre el exterior y el interior. Este es su estudio y en la zona de Finisterre. Entonces, bueno, pinta al natural, y lo que a mí me sorprende es cómo ha ido evolucionando su pintura, su construcción con respecto a esta obra que yo tengo. Pero bueno, es el título de la película de Schroeder, que se presentaba el 15 de noviembre, pero ya te digo, es el título de un film, de una película que se presenta en el año 2023 en el Festival de Gijón. Entonces, bueno, ya veis que igual que yo voy siguiendo un poco ese proceso creativo, y hemos estado hablando de la pintura fractal, de la distorsión y de la amplitud que hay con las pinturas, pues es esa evolución, ese proceso constructivo que hace que los pintores, pues bueno, vayamos cogiendo experiencias, vayamos cogiendo, pues mira, formas de ser. Aquí está otro trozo del film cogido de otra filmografía de estas que tenemos en YouTube, donde se habla de él. Entonces, una cosa que me entristece es que los franceses lo han sabido hacer muy bien para potenciar su pintura y potenciar a sus pintores. Ahí perdido en la zona de Finisterre, sin embargo, ahí lo tenéis, ¿vale? En la zona de la Bretaña. Y sin embargo, ellos han comercializado muy bien su vino, sabiendo que muchos de los vinos de Francia están mezclados con vinos de la zona de La Mancha, de la zona de Valdepeñas, que se llevan, bodegas enteras. Y con los pintores nos pasa igual, pues un argentino exiliado en Francia, después de haber pasado por Perú, de haber pasado por París, después de haber pasado por medio mundo como tan. Este es Ricardo Cavallo. Yo creo que todos los artistas también de nuestra época estamos haciendo un poco el indio, el tonto, y también tenemos nuestra forma de transmitir el conocimiento. Ricardo con sus niños en la escuela, en el taller de arte, y otros hemos optado, debido a las circunstancias familiares, pues hacerlo quizás a través de un canal de YouTube, y hacerlo no de una forma tan directa, pero sí de una forma más intensa, porque nuestro cliente, nuestro nicho de mercado, en mi caso está en una persona adulta, está en procesos constructivos bastante más complicados, y yo no sabría transmitirle a los niños quizás esa forma de aprender. Creo que debe de ser el adulto el que inicie ese proceso, para que sea la curiosidad la que motive al niño a seguir creciendo. Pues la mayoría de la documentación sobre Ricardo Cavallo que vais a encontrar, la vais a encontrar en francés. Lamentablemente, si no veis francés, pues me lo pedís a mí, yo os hago la traducción, encantado de la vida. Pero lo que más me interesaba enseñaros hoy sábado es que el proceso constructivo de un pintor, aunque tenga unas bases iniciales, una formación inicial, una forma de mostrar, en cierta forma nos vamos adaptando al mercado, nos vamos adaptando a nuestras experiencias, nos vamos adaptando a nuestra forma de hacer los bocetos, a nuestra forma de manchar. Y los traigo también a Ricardo Cavallo porque si veis sus paisajes, cuando los veáis, os daréis cuenta que no dejan de ser unas pinturas abstractas en esos trocitos, en esos fractales. No dejan de ser unos trocitos de pintura abstracta que después, todos unidos y combinados en un gran formato, pues dan la sensación de paisaje y dan la sensación de obra paisajista. Aquí, como es lógico, nos meten un poquito de publicidad, pero bueno, ahí sigamos.
ya veis que la forma de construcción de la obra es muy similar a la formación que yo estoy haciendo. Yo lo hago en piezas únicas y Ricardo Cavallo tiene una técnica que es que lo hace en tablillas, lo hace en grandes divisiones, las va numerando, que esto los pintores lo hacemos cuando tenemos que hacer una cerámica. Si tenemos que hacer un mural, pues lo que se hace es efectivamente esto, se cogen la medida de las baldosas, se hace sobre tablero o se hace sobre preparado, y vas haciendo el dibujo y después se van sacando las teselas, se van sacando las pequeñas divisiones de esas divisiones que has hecho en esos tableros. Yo ni por condiciones físicas ni ya por ganas, pues evidentemente no tengo la voluntad de Ricardo Cavallo de estar ahí caballete en ristre yéndome a los acantilados de la Bretaña, de la zona de Finisterre francesa, a pasar frío y coger una pulmonía, porque ni tengo ganas ni tengo tiempo, y además mis nietos me lo tienen absolutamente prohibido. Pero sí sigo insistiendo en que veáis un poco sobre la vida y la obra, que os pondré los enlaces de Ricardo Cavallo, de este argentino, más francés que argentino, tanto por la dicción como por el tipo de obra que hace, que realmente cuando te enfrentas a determinados tipos de paisajes, como son unas rocas, como son unos acantilados, no deja de ser como una obra abstracta que podrías hacer en carboncillo. Puerto de Luz es un poco distinto, es una época distinta del pintor que yo conocí, con unas ideas que en su momento, pues bueno, hizo esta serie de obras, y que hoy sábado pues traemos a taller, donde os puedo mostrar pues que su forma de hacer las transparencias en el agua pues eran muy personales, su forma de grafismo, haciendo como casi una pintura cubista, pues bueno, es la época de un pintor joven. Y otra cosa que os quiero comentar es que cuando haces experimentos, pues te llevas a veces la desagradable experiencia al cabo de 50 o 60 años, pues que te pueden surgir craquelados y pueden... En este caso la obra de Cavallo solamente tiene este craquelado aquí y este aquí, que se ve que empleó supongo que demasiado disolvente, demasiada esencia de trementina, y el proceso de secado, pues al estirar la tela no fue el correcto. De todas formas, sigo manteniendo la obra con mucho cariño, porque mirad, ahí lo tenéis pintando y veo la evolución, y a efectos del pintor creo que esto enriquece muchísimo, porque te das cuenta de la evolución que has ido teniendo, de la forma tan diferente de tratar los problemas que te está planteando tu pintura, y sobre todo, pues bueno, que cada uno en cierta forma elige su camino. Ricardo Cavallo ha elegido pues la sencillez, ha elegido un colorido que a mí me recuerda mucho a la pintura mediterránea que he conocido, pues de Pascual Bueno, de Ricardo Alzamora, de la época que estaba con Ramón Nadal, Anglada Camarasa. Son estilos, y cada uno busca, dentro de las cosas que está haciendo, pues busca crear una técnica, desarrollar una técnica que le permita ser un poco diferente. Si Ricardo Cavallo hubiese seguido haciendo las telas sobre lienzo, que las ha hecho y las sigue haciendo, que yo sepa, sigue estando vivo, la construcción, pues bueno, sería similar a la que hacen los demás. Desde el momento que él decide montar sus tablillas, montar su distribución, pues está dándole una connotación, está dándole una personalidad a su obra que otros artistas no la consiguen. Entonces, este film, esta película que se presentó en el Festival de Gijón, creo que es muy interesante, creo que es ilustradora de lo que están haciendo artistas de mi generación, que no salen y no se comentan en los canales de YouTube, porque aquí creo que todos son esos artistas que se siguen mirando el ombligo,
cuando yo creo que una cosa muy interesante es decirle a mis nietos, mirad, esto es lo que yo estoy haciendo, pero artistas de mi generación que no son conocidos en España, que emplean casi mis mismos pinceles, que empleamos casi las mismas técnicas, que hemos bebido en las mismas fuentes, pues que estamos intentando buscar un camino y sobre todo estamos intentando transmitir, porque Ricardo Cavallo también es un gran transmisor del conocimiento con sus escuelas taller para niños en la localidad donde vive, una localidad muy parecida a donde yo resido, muy rural, muy distanciada de lo que es las grandes urbes, y sin embargo mirad aquí un barco al estilo de los del Puerto de la Luz, o sea que va aprendiendo ahí, va luchando ahí, que se nos permite tener esa tranquilidad. Y la rabia que me da como artista español viviendo en España después de haber viajado tanto, la rabia que me da es que cualquier artista con un poco de empaque, con esas necesidades de transmitir el conocimiento, en muchos países está considerado una gran persona, sencillamente una persona humilde, y puede ser motivo de que se haga una película para que ese conocimiento se pueda transmitir. Y en España casi, si no te tiran a la calle y te exilian de tu propia localidad y de tu propio pueblo, pues parece que no están contentos, cuando realmente muchos pintores lo que necesitamos o lo que buscamos quizás transmitiendo la pintura es esa falta de cariño o ese cariño y esa necesidad de afecto que no hemos tenido, y que quizás la moneda de cambio que estamos utilizando precisamente es transmitir nuestro conocimiento. Entonces, bueno, hoy sábado, pintura acrílica de un pintor que ha evolucionado hacia el paisaje casi de carácter abstracto, que hay una película sobre él bastante interesante presentada en el Festival de Cine fuera de concurso, en el Festival de Gijón. Os dejo los enlaces, os dejo bastante enlace en el texto, y que veáis que las manchas de color han tomado la pintura de Ricardo Cavallo, y este es un Ricardo Cavallo a mi época, a mi actualidad, igual que fuimos un Ricardo Cavallo a su época y a su actualidad. Yo lo que nunca haría sería tener un taller de arte donde enseñar las cosas, porque no tengo paciencia, y a más de uno le llamaría tonto del ese, porque creo que la persona que ya tiene que llegar a determinado taller, ese es Ricardo, tiene que llegar a determinado taller, tiene que llegar con determinado conocimiento y determinadas actitudes. Entonces creo que lo bonito sería hacer talleres ya para gente iniciada, para gente que tiene un poco de empaque y que puedes hablar de tú a tú con una técnica. Yo los niños no los soportaría, Pero bueno, cada uno es como es, cada uno somos de donde somos y cada uno vamos hacia donde vamos. Yo hago esto en el pueblo y sería un escándalo. Aquí apedrearían al modelo y a los que van, diría que son unos indecentes. Esto no puede ser. Y ahí está. Es que cuando veo sus materiales, es que me acuerdo pues casi de la misma forma de hacer las cosas, esa forma de trabajar. Creo que los ayuntamientos, si fuesen un poco inteligentes, pues crearían quizás y potenciarían este tipo de trabajo, para que el turismo no fuese turismo de alpargatas, tortilla de patatas y panderetas, que es lo que tenemos en muchas localidades rurales en esta España vaciada. Sin embargo, creo que hay grandes artistas, no yo, sino grandes artistas en el entorno rural de muchísimas poblaciones españolas, y creo que también hay muchos artistas en cualquier lugar del mundo, México, Perú, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, países que he conocido, que tengo referencia, y que creo que una forma maravillosa de incitar a la gente
a esas escapadas sería crear estos talleres, crear ese contacto con la naturaleza y que hiciesen pues alguna película de algún artista que está en esas localidades, además que lo financiasen las entidades públicas, para que pudiesen enseñar sus paisajes, pudiesen enseñar su entorno, pudiesen enseñar lo que ese pintor traslada, lo que ese pintor muestra, y que en cierta forma no solamente es cultura, es conocimiento, es esa forma de hacer las cosas, ese contacto con la vida misma. Entonces, si los franceses lo hacen bien, nos iremos a Francia. Nos iremos a Francia, o nos iremos a México, o nos iremos donde nos acojan. Y el sitio que nos acoja tendrá nuestra colección y nuestro savoir-faire, que también somos grandes artistas, todos. Nietos, queridos nietos, sábado, lección de arte, transformación de un pintor de mi generación, Ricardo Caballo, de lo que era pintura acrílica en sus primeras experiencias en el Puerto de Luz, a ese gran artista, gran persona y humilde que ha sido motivo de esa película en el Festival de Cine de Gijón del año 2023. Os deseo un buen fin de semana, os deseo mucha suerte, mucho trabajo, y son las 2. Hay que irse a comer. Hasta mañana, amigos.